La revolución bolivariana ha sido para nosotros y para América Latina y creo que para el mundo entero el epicentro que comenzó a hacernos recordar nuevamente que otro mundo es posible. Este es el único proyecto en el mundo que tiene al ser humano como eje protagonista. Ha recogido las banderas más profundas de todos nuestros pueblos, desde los pueblos originarios hasta el movimiento obrero continental, las luchas estudiantiles. La revolución bolivariana vuelve a poner la idea del socialismo como una posibilidad real y concreta luego de años de una debacle neoliberal en el continente y en el mundo. Creo que si nos hemos salvado el resto de esa plaga que ha sido esta ofensiva de la derecha en América Latina, ha sido porque, bueno, apareció el faro bolivariano que de alguna manera hizo despertar a los pueblos. Hay una historia anterior a Chávez en América Latina y una historia totalmente diferente a partir de la llegada de Chávez al poder, que cambió 180 grados el curso de los acontecimientos en América Latina y el Caribe. Que no habría sido posible tener hoy un presidente como Evo Morales en Bolivia, que no habría sido posible que nuevamente el Frente Sandinista llegue a dirigir Nicaragua, que no sería posible un presidente de piel cobriza como Rafael Correa hoy lidere el Ecuador. La América Latina ahora tiene una noción de soberanía y autodeterminación que no la tenía en tiempos anteriores. El comandante Chávez tuvo desde el comienzo una visión muy amplia en cuanto a una nueva estructuración geopolítica, después de la Guerra Fría, la estructuración de un mundo multipolar, y obviamente dentro de ese mundo multipolar la alianza de los pueblos del sur era muy importante. Es un continente que se puso de pie. Fidel venía exigiendo, el Che venía exigiendo que nos pongamos de pie, pero había un problema de articulación política, de estrategia política que no se podía resolver desde Cuba y que sí se pudo resolver desde Venezuela. Solo la revolución bolivariana podía tener la capacidad de que esa llama se extendiera realmente por el resto de la región. El solo hecho de tener como referente a Bolívar, a su pensamiento emancipador, a su pensamiento progresista de unidad, de integración, de revolución, ya la hace importante. Ustedes tienen dos personas, Bolívar y Chávez. Bolívar, el padre de la libertad continental, y Chávez, el padre de la justicia continental. Hay muchos procesos que tienen como un referente a la revolución bolivariana y obviamente esto viene de parte del legado del compañero Hugo Chávez. Nosotros en Puerto Rico siempre hemos seguido muy de cerca la grandeza de ese movimiento porque queremos imitarla y nos estimula a seguir luchando. Gracias a esta revolución tenemos en Bolivia otra revolución a la cabeza de nuestro hermano nuevo. La revolución bolivariana le ha dado un ejemplo a los pueblos de América que si somos capaces, que tenemos que ser capaces de transformar nuestra sociedad. En Chile tenemos una gran pelea por la reforma vocacional, la cual entregue la educación pública gratuita y de calidad. Entendemos de que esa influencia, por ejemplo, nos llegó desde la concepción de derecho social que tiene la educación en Venezuela, por ejemplo. La revolución bolivariana es de todos los ciudadanos que soñamos con una América libre, con una América plena, con una América igualitaria. Lo que estaba aislado en los movimientos sociales, en pequeños grupos, hoy vemos que el pueblo despertó. La revolución del socialismo del siglo XXI en Venezuela abrió la puerta para que luego cada país en Latinoamérica vaya construyendo su propia historia. Han logrado de alguna manera conseguir lo que hacía mucho tiempo no había logrado América Latina, que era la unidad entre los pueblos de América Latina. Finalmente América Latina está hablando como un continente. Le debemos tanto a Venezuela que no hay palabras, pero hay poesía para decirlo. Porque la poesía entra cuando faltan las palabras. La Venezuela bolivariana ha representado que con organización popular, con tesón y con una disciplina firme se pueden conseguir grandes objetivos. The Venezuelan revolution is for us a guideline, is a shiny path towards socialism. Y los movimientos sociales tienen influencia de la revolución bolivariana. Para nosotros ha sido un ejemplo de dignidad, un ejemplo de liberación nacional al mismo tiempo, de emancipación del pueblo. Europa tiene que mirar
América Latina, porque América Latina se actualizó, se modernizó, en muchos de esos países hicieron una verdadera revolución democrática. Y se le da derechos a personas que antes no tenían, ¿no? Y aquí vamos a la inversa, ¿no? Teníamos derechos y poco a poco el negocio, ¿no? O sea, nos están quitando precisamente esos derechos. En el Estado español prácticamente no hay política social. O sea, en los últimos años el gobierno de Rajoy las ha hecho desaparecer. Son dos caminos totalmente opuestos. ¿Sí? Mientras que en Europa, en Alemania también, desde la caída del muro, se están recortando todos los servicios sociales. En Venezuela está sucediendo totalmente lo contrario. Por tanto, esa es la gran diferencia, que Europa va hacia atrás en este momento como los cangrejos y que América Latina va adelante, ¿no? Y hoy no es América Latina ni Venezuela quien tiene que aprender de Europa, es Europa quien tiene que aprender de los nuevos fenómenos latinoamericanos. Los pueblos que despiertan también en el sur de Europa necesitamos que estén fuertes, porque nosotros es una inspiración para combatir al neoliberalismo que empobrece a nuestros pueblos. E há aqui também uma grande esperança e uma grande confiança na Revolução Bolivariana. Den venezuelanske revolution er af stor betydning for de danskere, som kæmper for en bedre verden. All these years of class struggle in Venezuela, it is giving to us courage for our struggle in Greece. Y con el ejemplo también de lo que está pasando aquí en Venezuela, estamos tratando de seguir hacia la dirección del socialismo también en Europa. La revolución bolivariana, en primer lugar, es muy querida en el mundo árabe. En Palestina, por ejemplo, hay mucha gente que quiere la revolución bolivariana. La figura de Chávez la puedes ver en barrios, en ciudades, en centros culturales. Entonces mira que ha trascendido incluso hasta la otra parte del mundo. Estive na Palestina com vários outros brasileiros e por onde andávamos nas ruas da Palestina, todos perguntavam sobre como nós brasileiros víamos a Revolução Bolivariana. Todos falavam muito bem do comandante Chávez. La revolución bolivariana realmente ha representado para todos nuestros pueblos árabes comprometidos con la causa central nuestra, que es la causa palestina, una gran fuente de inspiración y una seguridad, es un poco como oxígeno para nuestra lucha. Yo no he encontrado a ningún bolivariano en ninguna parte, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela, que no sepa de Palestina, que no abrace la causa palestina. Y eso es algo muy importante para nosotros como palestinos, como árabes y como militantes revolucionarios. El apoyo que le dio la revolución bolivariana a la causa palestina es un apoyo total en todos los sentidos, la tomó como suya. De los pocos países que realmente oficialmente sacan la voz por la causa de Palestina y de parar este genocidio maldito. Por eso el pueblo palestino mira con admiración, con respeto y agradecimiento la postura solidaria e internacionalista de Venezuela. Ya es bastante obvio también que a nivel mundial hay mucho apoyo hacia la revolución bolivariana. It's an inspiration for other struggles all over the world, whether in the Middle East or Asia or Africa. The Bolivarian influence to the whole of Africa has been amazing. Venezuelan revolution accomplishing so much for its people and setting an example for us in this country and creating a spirit of hope of what's possible. As we say, another world is possible. Venezuela is an example of that. This influence here is actually one influence that we want to outlive us. And we want it to be spread to all corners of the world. So truth be told, Venezuela is one of the places that is a symbol and a hope for so many people. Viva la Venezuela and the democracy of Venezuela and the Chavista movement. En un lugar maravilloso de Latinoamérica, de Sudamérica, donde nace un libertador como Simón Bolívar, era claro y era necesario que naciera un Chávez. Si Chávez no hubiera aparecido así con esa fuerza arrasadora que tuvo, ¿verdad? Yo creo que la historia latinoamericana en los últimos 20 años hubiera sido muy diferente. Chávez vino a encender la llama que le da confianza a los pueblos latinoamericanos que pueden ser libres. Este nuevo momento histórico de América
en mucho se lo debemos al comandante Chávez. The moment that Hugo Chavez came into power was a really critical moment in world history because it presented an alternative. After the fall of the Soviet Union, we didn't have another political alternative. Chávez es una figura mundial, del mismo tipo de impacto como lo fue Gandhi, como lo fue Lenin, como lo fue Mao Zedong. El comandante Chávez no es solamente venezolano, permítanos robárselo a los compañeros venezolanos. We believe that he is a Palestinian, more than he is a Venezuelan man. Ça rappelait les positions des Africains des années 60-70, comme Gamal Abdel Nasser, comme Kwame Nkrumah, Lumumba. Logró de cierta forma una mística a la hora de movilizar, de luchar por el más necesitado. Su brújula, su norte era la defensa de la humanidad donde quiera que esté. Yo de Chávez señalaría su inmensa inteligencia. Era un superdotado total. La izquierda estaba muy metida en la teoría. Y era todo teoría. No, este la humanizó. Le dio amor. El papel más destacado de Chávez fue el de convertirse en el mensajero. Y no solamente en el mensajero en términos del lenguaje de Chávez, sino en términos de la figura misma. O sea, Chávez era una figura que en sí mismo ya era el mensaje. Chávez logró vestir al socialismo de feminismo. No toda ideología ha colocado la lucha de las mujeres como un eje fundamental. Es de los pocos líderes mundiales que entendió lo que realmente es el feminismo respecto al socialismo. Chávez era arte, era colorido, era poesía, era cántico. Por tanto, llega a lo más hondo del corazón y de la fibra de un pueblo, y por eso se queda. Él cubrió todas las bases. Si fuéramos peloteros, él cubrió todas las bases. Jugó primera, segunda, lanzó, y ahí está su legado. A medida que vayan pasando los años, vamos a valorar mucho más de lo que hizo el presidente Chávez. Creo que el imperio, como siempre, de manera estratégica ha apuntado hacia Venezuela, no solamente con el ánimo de desestabilizar el proceso de la revolución bolivariana, sino de desestabilizar el avance de la región. Y procesos como estos siempre van a tener hostigamientos como el que hoy día se está viviendo, que además son parte de una ofensiva a nivel mundial. Estados Unidos y la derecha en América Latina se ha dado cuenta de que el chavismo, por la vía democrática e institucional, es imbatible. Es un proceso que está bajo asedio del imperialismo norteamericano y con un sector de la oposición acá venezolana muy ultra. La oposición venezolana es como un perro zaguanero. Usted encierra un perrito chiquitito en un zaguán, cuando ladra suena duro, pero es chiquito. Entonces ellos no pueden apostar de que ese perrito zaguanero puede derrotar el proceso popular. Por eso es la ofensiva que han lanzado en este momento. Saben de que al chavismo lo pueden tratar de derrotar solamente por la vía de la fuerza. La historia dice que en América Latina, cuando el imperialismo dominó, no hubo otra cosa que hambre, miseria, desocupación, dictadura, terrorismo de Estado. El gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de reparo para invadir a los pueblos y para someterlos a través de un baño de sangre. Soy sobreviviente. A mí me ha dolido mucho que mis propios hermanos panameños ni siquiera hayan reconocido lo que ocurrió el 20 de diciembre de 1989. Toda la calle de Chorrillos y Barbosa estaba invadido en tanques, helicópteros, guardias. Esta invasión se llevó a cabo por aire, mar y tierra. Había incendio, había humo, estaba oscuro. Escuchaban las voces que le decían, salgan, este es el gobierno norteamericano, vamos a atacar sus hogares, y ya lo estaban atacando. Murieron mucha gente inocente, quedamos sin hogar, pasando hambre y necesidades. Todavía tenemos muertos que no sabemos quiénes son. Habían niños y mujeres embarazadas que murieron. Fue una invasión total, unilateral, masacre, es el concepto, genocidio. Hablamos muchos juristas de derecho. Y mientras yo tenga vida, yo lo seguiré diciendo. Lord a los mártires del 20 de diciembre. Básicamente Puerto Rico es un país latinoamericano y caribeño que ha sido invadido y ocupado militarmente por más de 100 años por la potencia imperialista de Estados Unidos.
Ser colonia realmente es una maldición, porque nosotros tenemos un gobierno que trabaja para adelantar los intereses del imperio norteamericano. Nuestra constitución está subordinada a la opinión e intereses de la constitución norteamericana. Si hay una cláusula en una ley que choca con los intereses de la constitución norteamericana, se invalida nuestra posición política. Nosotros no tenemos ningún grado de soberanía en nuestro país. No tenemos policía nacional, no tenemos control de nuestras comunicaciones, ni de nuestro sistema bancario, ni de nuestra ciudadanía. Si ellos no tienen relación con un país, nosotros no podemos visitarlo. Han encarcelado muchísimos puertorriqueños por luchar por la independencia. El que no ha vivido bajo el imperio yanqui no puede entender lo que significa el imperio yanqui. El proceso de desestabilización en contra del presidente Allende fue por todos los medios y quiero advertir que veo total y absoluta coincidencia en el proceso que hoy día se vive en Venezuela. Es una copia fiel calcada. En términos de guerra económica, guerra militar, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que están haciendo en Venezuela. Es exactito. Ahí el acaparamiento sin duda es algo que es bien parecido. También la desestabilización social. Vimos también cómo se inyectaron recursos en nuestro país, cosa de también financiar a sectores que permitieran organizar una contraofensiva. El pueblo venezolano está sufriendo las mismas consecuencias idénticas al sabotaje que le hicieron a Salvador Allende. Idéntico. No hace falta remontarse hasta hace 30, 40 años. Tenemos agresiones, golpes de Estado duros, golpes de Estado blandos. Hace 2, 3 años, estamos hablando de Honduras, de Paraguay. Yo puedo recordar las palabras de Obama hace 5 años, cuando decía, le ofrezco un futuro distinto a América Latina. Nadie pensaba que ese futuro venía cargado de golpes de Estado, de agresiones contra nuestros países. El ataque que se está haciendo a Venezuela ahora es un ataque que cada vez es más complejo, más sofisticado. Estas formas nuevas, ¿viste? Así, de guerra mediática, guerra de cuarta generación, van a venir más fuertes. Se utiliza la estrategia del golpe blando, que consiste en desgastar, en crear una zozobra, en reducir algunas cosas y promover un descontento social. Sabemos que el imperialismo norteamericano está más débil que hace 10, 15 años atrás, pero también sabemos que en los momentos en donde los imperios se vuelven más brutales es en sus momentos de crisis, en sus momentos de agonía. Que el imperialismo es el capitalismo en crisis, y este capitalismo en crisis, este imperialismo yanqui, es una bestia que está herida de muerte. Como toda bestia herida de muerte, cuando está herida es muy peligrosa. Porque el hecho que estén negociando con Cuba y estén usando ahora la zanahoria con Cuba y el garrote con Venezuela no es ninguna incoherencia, todo es un diseño estratégico muy bien pensado con la idea de convertir a Venezuela en la punta del iceberg de su política agresiva por lo que representa a Venezuela, porque saben que ese es el corazón de la integración latinoamericana. If there's a threat going on there, it's the United States to Venezuela, not the other way around. Mi mensaje es que no se olviden de la lucha que se ha dado y que tampoco se olviden de las conquistas que uno va teniendo. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que valorar lo que ha logrado hasta el momento. Todavía un sector de la población venezolana no es consciente de los logros que han obtenido. Desde Latinoamérica los estamos mirando con admiración. Están dándonos herramientas, nos están mostrando caminos. Todos los avances que se han producido en Venezuela en estos últimos años no son avances que han caído del cielo, es decir, detrás hay un proyecto político sólido. Este es el camino a seguir, independientemente de que la figura física del comandante Hugo Chávez no esté. Ese camino que se han labrado no lo pueden echar por la borda, porque no pueden ir hacia atrás. El pueblo venezolano ha sufrido mucho y no debe querer volver a estar de la misma forma en la que estuvo. Si es que les quitan esa revolución, seguramente de acá durante muchísimo tiempo, como siempre se ha vivido en muchos países del mundo, va a ser bien difícil regresar a esto. Y si se pierde esta trinchera, el resto de América Latina pierde. Las esperanzas en África para poder también sobrevivir se pierden. Hasta Europa misma, la izquierda europea, se pierde. Ustedes son el muro de contención al fascismo que tiene nuestro continente. Si ustedes caen, a nosotros se nos hará extremadamente difícil poder sostener cualquier proceso popular. Si cae Venezuela, cae el resto de América Latina. Lo tenemos muy, muy claro eso. O sea, Venezuela no está sola, no va a estar sola, está acompañada. Así como en su momento, a través del comandante Chávez, nos abrieron las rutas
para este nuevo momento de América. Ahora los pueblos de América estamos con ustedes. Brasil está con Venezuela, Brasil está con Maduro, Brasil está con los movimientos sociales de Venezuela. Tengan en Bolivia y los bolivianos unos hermanos, unos compatriotas. Cuenten siempre con la simpatía y el apoyo de nosotros los puertorriqueños. El pueblo Ngove Uglé de Panamá está en respaldo total al pueblo de Venezuela. El Salvador les abraza, les acompaña y estamos acá dispuestos a dar la lucha. Agredir al socialismo del siglo XXI es agredir todo este proceso revolucionario, democrático que empezó con Hugo Chávez Frías. Nosotros podemos decir al pueblo bolivariano que no es que estamos con ellos, sino que somos el pueblo bolivariano. Nosotros somos todos de América Latina y sabemos que frente al imperio, si es que ellos nos dividen, ganarán. Esta lucha que está llevando adelante el pueblo de Venezuela no es una lucha en solitario. Lo que es con Venezuela es con la América toda. Hay que cerrar fila con Venezuela. Tocan a Venezuela y tocan a toda Latinoamérica. No están solos en el mundo, que tienen muchísimos amigos en todo el mundo. Le combat, ce n'est pas le combat avec le Venezuela, c'est le combat avec le tiers-monde. Nunca estarán solos. La lucha de Venezuela es la lucha de todas las clases explotadas, todas las clases dominadas del mundo. Pido al pueblo venezolano unidad contra ese enemigo, comprensión de las dificultades y de las debilidades que pueda tener el gobierno. El que cree que un proceso revolucionario está exento de errores o de dificultades, se equivoca. La enemistad de los Estados Unidos en contra de Maduro y el gobierno no es por los posibles errores que esté cometiendo Maduro, es todo lo contrario, es por los aciertos. Si uno no está de acuerdo con una que otra cosa, también tener y hacer el planteamiento, pero un planteamiento responsable y ayudar en lo que se pueda, no entorpecer el proceso revolucionario. El pueblo venezolano tiene que estar unido porque si no estáis unidos, os van a destrozar. Las minucias se discuten entre nosotros. Las grandes proyecciones tácticas, estratégicas, eso hay que estar plenamente unidos. No puede haber un ambiente de desunión que permita darle más espacio a los sectores reaccionarios. Ante el fascismo hay que tener un criterio común. Ante el fascismo y la intervención imperialista no puede haber cabida para matices. ¿Cuál es el verdadero enemigo? Es el imperialismo. Por eso decía el Che Guevara que al imperialismo ni tantito así. Un pueblo unido, que sabe lo que ha conseguido, que tiene que defender las conquistas, puede vencer. Tienen que resistir. Esa fue la elección cubana. Por lo que está hoy pasando Venezuela, lo pasó también Cuba. La historia de Cuba, de la Revolución Cubana, de su resistencia, tiene mucho que aportar también, pienso yo, al pueblo venezolano. El pueblo de Cuba lleva 55 años bloqueado injustamente, pero nunca bajó la frente. El pueblo cubano lo ha caracterizado mucho su unidad y su dignidad, y la defensa de sus principios éticos y revolucionarios. David le ganó a Goliat. El pueblo cubano le impuso a los gobiernos norteamericanos la obligación de negociar y reconocerlo. Nosotros tenemos ya más de 67 años peleando, luchando contra todas las formas del sionismo, el imperialismo, porque estamos convencidos firmemente que nosotros estamos de parte de la historia. Yo creo que el pueblo venezolano sabe muy bien qué hacer. Este es el camino, la resistencia, no hay de otra. Y nuestro pueblo está resistiendo también, porque sabemos que el único lenguaje que entiende el sionismo es la resistencia. Y el sionismo es el hermano gemelo del imperio. Nadie dijo que sería sencillo. La lucha contra el imperialismo es una lucha dura, difícil. Nosotros como revolucionarios tenemos que estar en las buenas y en las malas. Las luchas progresistas son difíciles, pero son para valientes. A veces es necesario tener que pasar por ciertas vicisitudes para otorgarle a las futuras generaciones un mejor bienestar. El mensaje es a resistir, y no solo a resistir, sino a profundizar la revolución. Yo creo que hoy más que nunca hay que hacer realidad el legado del comandante Chávez. Yo creo que la mejor manera de evitar que este ataque, esta ofensiva tan brutal del imperialismo y de la oligarquía pueda tener éxito es que la revolución se complete y se lleve hasta el final. Hay que seguir adelante en esta revolución, construyendo dignidad, construyendo poder popular. Aguanten, porque es la luz y la esperanza que nos abre muchas pequeñas revoluciones que esperemos que sucedan también en otros lugares. Mantengan, preserven su revolución bolivariana, el legado de Chávez. Recordemos que la figura de Chávez no fue en vano, que él entregó su vida por este proceso. Tenemos conciencia clara de que no nos alcanzará una eternidad,
para arrepentirnos si no sabemos conquistar un gran movimiento mundial en defensa de Venezuela. Venezuela tiene que estar alerta, tiene que tener decisión, tiene que ser firme, porque después uno solo se arrepiente. Y el imperialismo están dispuestos a lo que sea. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a lo que sea. My message to the Bolivarian people is that they must stand firm. Don't ever look down. Remain firm, fearless, militant and radical. This is your country. Aquí se juega la esperanza del mundo, no de Latinoamérica, del mundo.